En el capítulo anterior conocimos a los aborígenes que había en el territorio chileno a la llegada de los conquistadores españoles. En este nuevo capítulo, este capítulo 2 de la historia de Chile que ha preparado Video Master Collection para usted, estaremos junto a los descubridores europeos que llegan al Nuevo Mundo. Seguiremos el viaje apasionante de Hernando de Magallanes y su triste final, y estaremos junto a Diego de Almagro, el adelantado descubridor de Chile. ¿Sabía usted que era tuerto? ¿Sabía que era analfabeto? Ese detalle y otros detalles más estaremos conociendo ahora en este nuevo capítulo que va a abarcar precisamente a los descubridores del continente. Acompáñenos. La tierra que hoy conocemos como Chile hunde su pasado en las tinieblas de la historia. Si sus primeros aborígenes navegaron desde la Polinesia o Australia o simplemente bajaron por el estrecho de Bering, son teorías que tratan de darnos una respuesta de la forma más apegada a la ciencia, a la gran pregunta de nuestros orígenes. ¿Cuándo llegaron los primeros europeos a las tierras americanas? Esa es otra de las grandes preguntas que aún busca respuesta. Cuentan las tradiciones que en el siglo VI de la era cristiana, el monje Brendan salió de la isla de Irlanda con un grupo de religiosos. Dicen que vieron ballenas, que estuvieron en la isla de los pájaros, que bordearon por Islandia y que se cruzaron con varias catedrales de hielo antes de llegar a Newfoundland, en el Nuevo Mundo. San Brendan falleció a su regreso a Irlanda en el año 575. 5 siglos más tarde, en el 1001, llegan los vikingos al mando del conquistador Leif Erikson. Desembarcan en lo que llamaron Vinland, o Tierra del Vino. Se contactaron con los habitantes a los que pusieron Skrellings, y también se dice que Gudrid, viuda del colono vikingo Thorvald, dio a luz al primer europeo nacido en el Nuevo Mundo. A raíz de la caída de Constantinopla en manos de los conquistadores turcos y al cerrarse el paso a las especias del Oriente, navegantes y reyes trataron de encontrar un nuevo camino hacia el continente de la pimienta, los clavos de olor y la canela. Este fue el motor que empujó a portugueses y españoles a buscar el puente que uniera Europa y Asia. Y fue Cristóbal Colón, el primero que llegó con sus 3 carabelas hasta las islas de Centroamérica, creyendo haber encontrado las fabulosas Catay y Zipango. Solo 5 años más tarde, el portugués Vasco de Gama llegaba hasta la verdadera India, viajando por el contorno de África y penetrando al Océano Índico. Pero a un hombre extraño, de pocas palabras, pero de una fuerza interior impresionante, le tocaría participar en la gesta conquistadora y sería el primer hombre en dar la vuelta al mundo, Hernando de Magallanes. A los 25 años ya era un experto navegante, bajo las órdenes del virrey de la India, Francisco de Almeida. Una y otra vez vuelve al oriente, participa en triunfos y derrotas en los tiempos de la conquista portuguesa, hasta que finalmente queda tuerto y cojo, pero en su mente bulle la idea de encontrar un camino por occidente para llegar a las Islas de las Especies. Decide pedirle a su rey el apoyo necesario para una gran expedición. Magallanes no debe haberle impactado muy positivamente al rey de Portugal, ya que éste no respondió a ninguno de sus requerimientos. Entre otros, mejor pensión y unas carabelas para llegar a la India, y simplemente le dijo que, si quería servir a otro rey, a él le daba lo mismo. Decepcionado viaja a España, y allí se pone en contacto con varios residentes, portugueses residentes en España, entre ellos con Diego Barbosa, quien tiene muy buenos contactos a nivel de la corona, pero que al mismo tiempo tiene una hija muy buena moza, a la cual Hernando Magallanes, quien sabe, con alguna frase hermosa que le surgió de su mente, la conquistó y finalmente se casó con ella. Los buenos contactos que mantiene Barbosa con la corona le permiten entrar inmediatamente a Magallanes en contacto con los reyes españoles, y en tan solo un mes de espera logra lo que no había logrado en 10 años en Portugal. En esos tiempos, el almirante Colón ya había muerto y su prodigiosa aventura había generado una verdadera emigración masiva hacia las nuevas tierras.
Incluso se comentaba que Balboa había descubierto un paso hacia el Gran Océano, al que se había bautizado como Mar del Sur. Y en España gobernaba un rey de solo 17 años, Carlos V, quien debía solicitar permanentemente autorización a su madre, la reina Juana, viuda de Felipe el Hermoso y más conocida en la historia como Juana la Loca. Cuando Magallanes recibe la autorización de los monarcas españoles para iniciar su viaje hacia el occidente, atravesando por la zona sur, el mapa del Nuevo Mundo recién está comenzando a dibujarse. Con Colón es solo la costa occidental del Océano Atlántico, pero cada nuevo viaje va agregando nueva información. Ponce de León conquista Puerto Rico en 1509. Diego Velázquez conquista Cuba y funda las ciudades de Santiago y La Habana, 1511 y 1512 respectivamente. El mismo Ponce de León cruza hacia el norte y llega hasta Florida, en busca de la fuente de la juventud, pero regresa frustrado a Cuba, donde fallece a causa de las heridas de flecha recibidas en su intento por dominar a los indígenas del norte. Balboa, que recién ha logrado encontrar este paso que lo lleva a la inmensidad de un nuevo océano, al que era bautizado Mar del Sur, regresa también a Panamá, pero ahí es asesinado, condenado a muerte por el gobernador Pedro Arias de Ávila, más conocido como el temible Pedrarias. En medio de esta sed de dominación, Diego Velázquez envía a su lugarteniente Hernán Cortés a someter los nuevos territorios recién descubiertos y a los que llaman México. En una campaña profunda y avasalladora, los pocos cientos de soldados de Cortés conquistan el gigantesco imperio de los aztecas entre 1519 y 1521. Desde México, Hernán Cortés envía a sus capitanes hacia la conquista de los nuevos territorios que van surgiendo. Pedro Alvarado domina Guatemala en 1524, Cristóbal de Olid penetra en Honduras en 1524 y Hernández de Córdoba inicia la conquista de Nicaragua el mismo año. Los puertos hierven de actividad, pletóricos de aventureros, soldados de fortuna y siervos convertidos en grandes señores. Cada nuevo territorio es una nueva repartición de tierras y esclavos. Las viejas culturas son derribadas y la palabra oro es la llave que abre nuevas y nuevas conquistas. Pero no todo es éxito. Pánfilo Narváez, quien había sido compañero de la gesta de Cortés, partió de Cuba hacia el norte de la costa de México. Los expedicionarios perdieron la huella y durante 8 años vagaron por el amplio territorio que va desde Florida hasta Texas y California. Solo 4 sobrevivientes trajeron en 1527 el relato de la desastrosa expedición. Mientras tanto, en Panamá se está gestando otro proceso importante. Algo se comenta de que hay oro hacia el sur, algo se dice de la existencia de territorios gigantescos y de imperios increíbles. No conocen aún el imperio de los incas. Pero regresemos a España. Veamos ahora cómo Hernando Magallanes, después de recibir la autorización de los monarcas españoles, inicia el trabajo de organizar su expedición para descubrir un paso por el sur hacia el oriente. Con el apoyo que le ha entregado la monarquía española, de inmediato Magallanes se pone en acción y logra formar una escuadra de 5 naves que tras 18 meses de preparación inician el viaje. Lleva 250 tripulantes, de los cuales la mayoría son españoles, italianos, flamencos, alemanes, moros, negros. Parten del puerto de Sanlúcar de Barrameda, el mismo del cual saliera Cristóbal Colón 27 años antes. Un viaje terrible, lleno de dificultades, donde las ejecuciones de capitanes amotinados y abandono en parajes desolados formaron parte de la dramática aventura. A comienzos de 1520 están descansando junto con sus hombres cuando de pronto, en medio de las praderas australes,
aparece un personaje, Antonio Pigafetta, quien es el escribano, el hombre que va tomando nota, el cronista de este viaje, dice que frente a ellos ha aparecido un hombre gigantesco. En sus propias palabras dice que aparece bailando en la playa, cantando y echándose polvo en la cabeza. Era tan grande, dice Pigafetta, que nuestra cabeza alcanzaba solo hasta su cintura. Al observar su vestuario, un hombre altísimo, cubierto tan solo de pieles, y que en los pies lleva también pieles rellenas de hierba, lo que hace que se le vean muy grandes, Magallanes, quizás en el único gesto de humor que se le conozca en toda su existencia, bautizó a estos personajes como patagones. El 1 de noviembre, y tras un año y casi 2 meses de navegación, las naves avistan el Gran Paso. Magallanes, frío como siempre, solo inclinó la cabeza y se persignó. Por ser día 1 de noviembre, Magallanes bautiza el paso que acaba de encontrar como Estrecho de Todos los Santos. Esa noche, al observar las costas hacia el sur del estrecho, descubren grandes fogatas de fuego. Obviamente que los españoles, que en ese periodo todo lo que hacen es bautizar todo lo que van encontrando, deciden llamar a la tierra que está del estrecho hacia el sur como Tierra del Fuego. Hay que explorar el estrecho que se acaba de descubrir. Magallanes envía a la nave San Antonio a explorar la costa sur, mientras él, con el resto de la expedición, va navegando por la costa norte del estrecho y van avanzando en este inmenso paso natural hacia el otro océano. Finalmente, tras navegar 450 kilómetros de canal y luego de 28 días de navegación, logran pasar hacia el otro extremo. Magallanes, sujetándose a los maderos de su capitana, habló a sus comandantes. Dijo que era la primera vez que un navío navegaba por esa zona, que ojalá siempre encontrasen las aguas tan sosegadas como esta mañana, y que, con esta esperanza, llamaré a este mar Pacífico. Así, Balboa por el norte y Magallanes por el sur lograban cerrar el gran circuito del nuevo continente. Frente a ellos, la inmensidad del océano más grande de nuestro planeta, donde les esperarían los horrores del hambre, del escorbuto y la muerte, porque 2 meses más tarde solo comían migas podridas, aguas amarillentas o algún ratón desprevenido. Tras 97 días de viaje por el mar, llegaban a las islas Guam, donde los desprevenidos nativos eran atacados por una verdadera jauría de lobos hambrientos. Ya recuperados, siguieron viaje hacia el oriente. Magallanes usa su lógica y su pasión religiosa para avanzar por un mundo nuevo. En 1513 había estado en las Molucas y ahora comprueba maravillado que ha regresado al mismo lugar 8 años más tarde. De navegante a misionero, y se involucra en las luchas tribales hasta que, el 27 de abril de 1521, es masacrado a lanzazos en la isla de Mactán. En la isla de Cebú, el rajao gobernador invita a los capitanes de las naves a una comida. Los capitanes asisten esa noche sin saber que serán asesinados por el rajá de Cebú. Esto provoca, por supuesto, el terror, la crisis entre los marineros sobrevivientes, quienes de inmediato tripulan los restos de las naves que tienen y se dirigen a mar abierto. Navegan por el mar de China, luego regresan y bajan y llegan nuevamente a las islas de las Molucas. Ahora la expedición está bajo el mando de Sebastián Elcano, quien logra manejar las naves de manera de bajar por África hasta el Cabo de la Buena Esperanza, subir por el Atlántico y finalmente regresar al puerto de origen. Era el 6 de septiembre del año de 1522 y de los 250 tripulantes con que había partido la expedición, solo regresaban 18.
La navegación de Hernando de Magallanes desde España hasta el extremo sur de América, para luego rematarla con la primera vuelta al mundo, empresa que habría de ser catalogada como la máxima realizada por navegante alguno en la historia, debe situarse en sus orígenes, en la lucha que tenían los intereses imperiales de España y de Portugal por llegar al dominio del país de las especias en las Molucas, para hacerse con esa riqueza y poder entonces controlar mejor sus actividades y poder generar mayor riqueza y tener mayor poder. Esto a su vez debe relacionarse con la antigua y acariciada idea del capitán portugués Hernando de Magallanes de encontrar una ruta hacia las Indias a través del occidente distinta a la que había encontrado o pretendía encontrar Colón, que había sido obstruida por la presencia del continente americano o del Nuevo Mundo. En este caso, Magallanes tenía la certidumbre de encontrar un paso a través de este continente nuevo para llegar a las codiciadas Molucas. Fue un viaje que tuvo una cantidad de dificultades, como era común en las empresas navieras o marítimas de ese tiempo, y que tuvo además un componente humano muy difícil, por cuanto el genio del capitán general de Hernando de Magallanes era duro y tuvo que lidiar con algunos capitanes levantiscos que les pusieron dificultades. Esto finalmente tendría una suerte de término trágico en la bahía de San Julián a partir de abril de 1520, cuando Magallanes, con mano de hierro, controló un motín de algunos de sus capitanes y con ejemplar dureza terminó con toda esta situación que lo había venido perturbando a lo largo del viaje hasta ese momento. En septiembre de 1520 comienza el movimiento hacia el sur, con esta tenacidad propia de Magallanes que le promete a sus hombres que habrá de llegar hasta el extremo en donde él cree que está el paso, aunque tuviera que comerse el cuero de vacunos con que se encontraban forradas los mástiles de sus naves. Y así, efectivamente, con mucha fortuna, este hombre del destino llega a la boca oriental del estrecho de Magallanes el día 21 de octubre de 1520, con la sensación de que esta vez sí, en esta escotadura, él ha encontrado el camino que espera le conduzca en definitiva hacia el Mar del Sur y a través de él a la tierra de las Molucas. Efectivamente, ese día se va a iniciar la exploración previa, que va a tomar un par de semanas, poco más, poco menos, y que finalmente ya a partir del 1 de noviembre de 1520, luego que tiene la certidumbre con los avisos de sus capitanes exploradores de que aquello parece realmente ser un canal marino, porque sus aguas son tan saladas al interior como al comienzo, y porque la profundidad así lo señala, y porque todas las circunstancias geográficas van indicando que aquello es un paso franqueable, aparentemente a través del continente. La importancia de este paso de Hernando de Magallanes por estas tierras australes es doble. Por una parte, descubre la Patagonia y descubre la Tierra del Fuego, es decir, descubre el término desconocido hasta entonces austral del continente americano. Nos pone en la geografía y con ello además comienza nuestra historia. Pero no solo eso, también a partir del 21 de octubre de 1520, Magallanes descubre a Chile por el camino del sur. Por consecuencia, es con toda propiedad Hernando de Magallanes el verdadero descubridor de Chile. Con ello se habrá completado el primer periplo en torno al globo, quedará demostrada la redondez de la Tierra. Se habrá realizado además la empresa más grande navegatoria que hasta entonces hombre alguno había desarrollado en la historia y que no se volvería a repetir en lo futuro, y en lo importante para nosotros había dejado el descubrimiento del estrecho de Magallanes, el descubrimiento de la Patagonia y de la Tierra del Fuego,
y con ello el descubrimiento de Chile por el sur. Carlos V ya era dueño de las Islas de las Especias, pero sus preocupaciones estaban más cerca de Francia que del extremo asiático. Su lucha con el rey francés Francisco I se desplaza incluso a los nuevos territorios. Hasta el norte del nuevo continente llega una expedición francesa al mando de un italiano, el fiorentino Juan Verrazzano, que explora los territorios del Canadá. En su tercera expedición entre el estuario del río Hudson y la península de Nueva Escocia, fallece en medio de un naufragio. 10 años más tarde, el rey francés mandará una nueva expedición a la América del Norte al mando de Jacobo Cartier. En 1529, toda la obra, el sacrificio, el trabajo realizado por Hernando de Magallanes se pierde cuando Carlos V firma un tratado que se llama el Tratado de Zaragoza, entregando a Portugal el dominio sobre las Islas de las Especies. Por supuesto que este cambio lo hace por una gran suma de dinero. El resto de las potencias europeas, tal como lo señalábamos, empieza a mirar con malos ojos esta política de dominio absoluto español portugués del nuevo continente. Y muy pronto, Gran Bretaña, Francia y Holanda, entre otros, van a iniciar los viajes de expedición al Nuevo Mundo. Mientras el recuerdo de Magallanes e incluso el del gran descubridor Cristóbal Colón comienza a desaparecer, empiezan a surgir ahora los nombres de los nuevos conquistadores. Se hacen populares los nombres de Cortés, de Pizarro e incluso del adelantado Diego de Almagro. De ellos va a ser la gloria, como también la miseria de la conquista. Balboa había demostrado que las tierras descubiertas por Colón eran solo un muro que separaba el océano Atlántico de otro inmenso océano, al cual él había bautizado como Mar del Sur y que Magallanes va a llamar Océano Pacífico. Se abría así la costa del Pacífico a la mirada ávida de descubrimientos de los nuevos conquistadores. Y muy pronto Panamá se llenó de informaciones acerca de un imperio maravilloso, con ciudades cubiertas de oro y que era gobernada por un rey al que llamaban Inca. Para una empresa de tanta envergadura se requería aunar fuerzas, y esto fue lo que hicieron 3 aventureros convencidos de la existencia del imperio de los incas. Ellos eran Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el cura Fernando Luque. La expedición de estos 3 personajes logra la increíble hazaña de conquistar un imperio que abarcaba desde Ecuador al centro de Chile. De ellos hablaremos en un momento más, porque son la continuidad de esta historia. Mientras Pizarro y Almagro están desarrollando la conquista y van avanzando por el imperio de los incas, uno de sus capitanes, Sebastián de Benalcázar, decide expedicionar por cuenta propia en dirección hacia el norte. Surge un camino hacia Ecuador y se dirige hasta llegar a los faldeos del Pichincha. Ahí funda la ciudad de Quito en el año de 1534. Pero cosas de la historia. Cuando llega Sebastián de Benalcázar a Quito, a la ciudad de Quito que él acaba de fundar, al lugar, se encuentra que muy pronto llega una nueva expedición con el mismo objetivo, esta vez dirigida por otro español, Jiménez de Quesada. Se van a enfrentar por el territorio cuando llega una tercera expedición, ahora al mando de un capitán alemán, Nicolás Federmann. Los 3 pequeños ejércitos en medio de la inmensidad de la selva ecuatoriana se van a autodestruir. Prima la cordura y deciden entregarle la solución de este grave problema de conquista, ni más ni menos que al rey de España. Así lentamente la costa del Pacífico se va entregando a los nuevos señores. Pizarro y Almagro conquistan de un solo tajo el gigantesco imperio de los incas. Almagro se pelea con Pizarro y en compensación, este le ofrece los territorios inexplorados de Chile, donde termina el mundo. El viaje de Almagro es un desastre y regresa pobre y harapiento. Los rotosos de Chile.
otro de los capitanes de Pizarro, el más preparado y culto Pedro de Valdivia, engancha tropas y conquista definitivamente el territorio chileno. Mientras tanto, los hermanos de Francisco Pizarro, uno de sus hermanos, Gonzalo, quien en ese momento es gobernador de Quito, junto a otro aventurero que se llama Francisco de Orellana, inician la búsqueda de canela y oro. Se van a internar por la cordillera, van a cruzar los grandes territorios y finalmente van a entrar a la zona amazónica. Oro, canela, todo se convierte en un aliciente suficiente como para que estas pequeñas partidas de hombres perdidos en la inmensidad de un territorio salvaje vayan detrás de esos objetivos. Orellana desconoce la autoridad de Gonzalo Pizarro y se interna por el Amazonas, navegando 1800 leguas hasta salir al Atlántico. Ha recorrido gigantescos territorios, por lo que arma un barco y viaja hasta España, donde el rey Carlos V le confía el gobierno de las tierras por él descubiertas. Pero muere al llegar, en 1541, el mismo año en que Pedro de Valdivia está fundando la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. En este apoteósico escenario, donde pequeñas bandas de hombres armados con hierro y arcabuces, sofocados por la humedad, los insectos, el calor y las lluvias, las cordilleras y las selvas, se estaba escribiendo una nueva epopeya. Eran hombres sin ley, sin Dios ni rey. Los había buenos, malos, ambiciosos o crueles, como es el caso de Lope de Aguirre. La leyenda de El Dorado, nacida a partir de la existencia de la cultura chibcha y su oro, había empujado a Orellana a través del Amazonas, y ahora partía Pedro de Ursúa en una caravana de frágiles naves, siguiendo la ruta del Marañón. No contaba con que uno de sus lugartenientes, Lope de Aguirre, lo iba a asesinar en pleno viaje. Convertido en jefe de la expedición, en la que además viajaban su mujer y una hija, se extravió en medio de los ríos, siguiendo el curso del Río Negro, el Cassiquiare y finalmente el Orinoco. Luego de un año de indescriptible terror, llegan a la isla Margarita. Aguirre ha enloquecido absolutamente, asalta la isla, mata al gobernador. Por donde va pasando, va generando caos y destrucción. Es perseguido como un bandido hasta que finalmente es capturado. Antes de caer en manos de sus captores, él con sus propias manos estrangula a la mujer y a su hija. Lope de Aguirre es condenado a muerte y ajusticiado. No en vano se le recuerda como la ira de Dios. La conquista fue un drama, tanto para los conquistados como para los conquistadores. Para algunos autores, como el hispanista Jaime Eizaguirre, la conquista tiene un respaldo ético. Hay evangelización, hay una función misionera detrás de la conquista. ¿Qué respalda a los conquistadores? Las bulas papales y la recompensa, que se divide en repartimientos y en encomiendas. La corona no puede pagar con dinero el trabajo de sus capitanes aquí en el Nuevo Mundo. Por lo tanto, crea el sistema de las encomiendas. ¿En qué consiste? Un pedazo de territorio con siervos, con indígenas al servicio del conquistador. Pero el conquistador lo que tiene que hacer es evangelizar a los indios. Es decir, se le encomienda la evangelización a cambio del trabajo de los indios para él. De la encomienda a la esclavitud el paso realmente es muy pequeño y muy pronto va a estallar una fuerte lucha entre los conquistadores españoles, los conquistadores encomenderos, y por otro lado los frailes que están realizando la misión de evangelizar entre los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas, un ex encomendero y ahora sacerdote dominico, va a encabezar el movimiento por una mayor dignidad. Pide apoyo a los teólogos que forman el Consejo del Rey de España y finalmente logra que en la Junta de Burgos de 1512 se resuelva que los indios son libres y súbditos españoles, que debían trabajar obligatoriamente, pero no como esclavos. La discusión se extendió por
toda América, hasta que de las casas propuso traer negros en reemplazo de los indios, y se inició el tráfico de negros. Pero el debate recién comenzaba. Por un lado, la defensa de los indios, encabezada por Bartolomé de las Casas, y se le suma ahora el jurista Francisco de Vitoria. Por el otro lado, los requerimientos del doctor Palacios Rubio, quien contaba además con el apoyo de Juan Ginés de Sepúlveda, en el cual ellos planteaban que se permitía el sometimiento a la fuerza de los indígenas si ellos no querían ser evangelizados. En una nueva junta, a la que ha llamado el rey, se resuelve nuevamente en favor de la teoría planteada por Bartolomé de las Casas, asegurando así la libertad de los indios del Nuevo Mundo. Tanto es así que a fines del siglo de la conquista, del año 1573, el nuevo rey Felipe II cambia el nombre de conquista por el de pacificación. Mientras los capitanes de la conquista se desangraban por territorios perdidos en la búsqueda de oro y riquezas convertidas en un nuevo santo grial, en el Cusco se desarrollaba un nuevo drama. Pizarro, convertido en amo y señor, ha dado muerte al Inca Atahualpa y mantiene una sorda lucha con su socio Diego de Almagro. En aquellos días el rey Carlos V concedía territorios sin siquiera conocer las características geográficas del nuevo continente. En la primera concesión a Francisco Pizarro entregaba al conquistador desde el grado 1 de latitud sur al grado 11 y a los Führer, prestamistas alemanes del Estado hispano-alemán de Carlos V, ni más ni menos que todos los territorios al sur del Perú, incluyendo los actuales estados de Bolivia, Chile y gran parte de Argentina. Finalmente los Führer prefirieron cobrar intereses a sus préstamos, lo que liberó a Carlos V para repartir nuevamente entre sus ambiciosos capitanes los nuevos territorios descubiertos. Para resolver los problemas, Carlos V dividió el continente sudamericano en franjas paralelas entre los capitanes, asignándole a Francisco Pizarro la Nueva Castilla, desde el grado 1 al 14. A Diego de Almagro, la Nueva Toledo, desde el grado 14 al 25, es decir, desde Pisco hasta Taltal. A Pedro de Mendoza, la Nueva Andalucía, desde el grado 25 al 36, es decir, hasta la isla Santa María, en las costas de Arauco. Mendoza centró sus campañas en el oriente de la cordillera, fundando Buenos Aires en 1536, mientras sus lugartenientes fundaban Asunción en 1537. Y finalmente, a Simón de Alcazaba le entregaba la Nueva León, entre los grados 36 y 48. Pero, al llegar a la Patagonia, el infortunado Alcazaba es asesinado por sus soldados y el rey entrega la concesión del territorio a Francisco de Camargo, extendiéndolo hasta el Estrecho de Magallanes. Esta es la repartición que ha hecho el rey Carlos V, repartición que obviamente no le va a gustar al adelantado don Diego de Almagro. Primero, no se resuelve en manos de quien queda la importante ciudad del Cusco. Y segundo, ante la posibilidad de que estalle una guerra civil, Pizarro, que es mucho más pillo, mucho más vivo que Almagro, convence al viejo conquistador de por qué no parte hacia el sur. Se habla que el territorio que queda ahí donde el mundo termina, Chile, está lleno de riquezas, que hay mucho oro, y convence a Diego Almagro para que realice el viaje. Almagro es un personaje de la época, absolutamente. Es analfabeto, pendenciero, bueno para la pelea, ha tenido graves problemas, ha cometido más de algún delito en España, huye en los barcos que vienen a América, llega a Panamá, establece su relación con Pizarro y con el cura Luque, forman esta empresa de conquista, llegan hasta el Perú, en el viaje, en medio de la lucha, pierde un ojo, queda tuerto y sigue su viaje hasta que por fin se hace dueño de este imperio de los incas. Pizarro ha viajado a España, de donde regresa con el título de capitán general
y gobernador de Nueva Castilla, mientras que a Almagro solo se le concede título de nobleza, reconocimiento de un hijo ilegítimo que ha tenido en Panamá y 1.500 ducados. Amargado pero rico, prefiere dejarse llevar por la ambición de descubrir un nuevo territorio y arma una gigantesca expedición con más de 500 hombres, incluyendo hidalgos, sacerdotes y juristas, más de 100 negros esclavos, casi 15.000 indios auxiliares o yanaconas y cientos de llamas para el transporte. Un cronista de aquellos años la llamó la Flor de las Indias. La expedición partió desde el Cusco a principios de julio de 1535, siguiendo una difícil ruta por la meseta boliviana. Poco tiempo después, estaban cruzando la altiplanicie del Callao, bordeaban el lago Titicaca y a principios de enero de 1536 entraban en territorio argentino. Almagro esperó el derretimiento de los hielos cordilleranos y el desborde de los ríos y torció hacia occidente, cruzando la cordillera mientras era perseguido y hostilizado por los indios calchaquíes. Almagro era un hombre decidido, duro, que sembró muerte y violencia en cada pueblo que se cruzaba en su camino, hasta que finalmente enfrentó el macizo cordillerano, cruzándolo por el paso de San Francisco, frente a Copiapó. Si la travesía había sido difícil, este paso fue terrible, soportando horrorosos fríos de noche y terribles calores de día, a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Puna y Soroche diezmaban a los europeos y los negros, mientras el hambre y la fatiga daban muerte a cerca de 10.000 indios. Era un panorama desolador, sin posibilidad alguna de retroceder, mientras en lo alto buitres y cóndores seguían atentamente la expedición para devorar sus despojos. Apurando sus caballos, una pequeña columna de españoles al mando del propio Almagro descendió por la quebrada de Paipote, penetrando al hermoso valle de Copiapó el 21 de mayo de 1536. Allí recolectó alimentos entre los indios atacameños y regresó rápidamente hasta el sitio en que le aguardaba el resto de la expedición. Ya en Copiapó, la idea es avanzar en busca de oro. Hay que ir más al sur, porque allí sí que hay oro. Así se lo han asegurado los indios del Perú. Y entran a los valles del Huasco y Coquimbo, pero no son bien recibidos, y allí Almagro deja caer todo el peso de su rabia, de su frustración e impotencia, y quema vivo a los caciques locales. No hay que detenerse, y sigue al sur, cuando recibe la noticia de la llegada de un barco español a la caleta de los Vilos. La nave era lo que quedaba de la expedición que el propio Almagro había contratado en el Cusco con el capitán Ruy Díaz. La nave San Pedro venía al mando de Alonso de Quintero, quien de inmediato hace entrega en la costa a los changos que ahí habitan de las pertenencias. Le pasan las armas, los alimentos, las provisiones que van a ser inmediatamente entregadas a Almagro. Terminada esta misión, Quintero realiza un recorrido, un reconocimiento por las costas. No nos olvidemos que Alonso de Quintero va a ser el primer español, el primer piloto español en navegar por el mar desde Perú hasta las costas chilenas. En recuerdo de esta revisión, de esta búsqueda que hace geográfica que realiza Alonso de Quintero, aún existe en Chile la bahía que lleva su nombre, la bahía de Quintero. Una vez que se han asentado ya en el valle de Aconcagua, los conquistadores necesitan urgentemente descubrir oro. Ese es el objetivo, esa es la misión que los ha traído hasta este valle. Y por lo tanto, Diego de Almagro empieza a enviar a sus capitanes en distintas direcciones. No encuentran oro por ningún lado. Almagro envía entonces a la costa a otro de sus capitanes, Juan de Saavedra, quien en un gesto muy poético, al descubrir un maravilloso lugar, una bahía muy hermosa, le coloca Valle del Paraíso, lo que nosotros conocemos hoy como Valparaíso. Hay que seguir al sur. Pero la paciencia se agota y la frustración empieza a crecer en medio de los conquistadores. No hay una merecida recompensa al esfuerzo realizado. Una pequeña partida de soldados al mando del capitán Gómez de Alvarado se interna en los bosques y finalmente, donde confluyen el Itata y el Ñuble,
se enfrenta por vez primera a alguien desconocido, una muralla humana y de lanzas que le está poniendo freno a su avance. Son los araucanos. Se entabla combate, por vez primera en la historia se enfrentan españoles y araucanos. El combate de Reino Huelén fue favorable a Gómez de Alvarado, pero la muralla bélica puesta por los mapuches fue suficiente motivo como para regresar. La resistencia presentada, más la pobreza del lugar, la ausencia de oro y palacios, como los del Perú, convencieron a los duros capitanes españoles que la expedición había fracasado. En una decisión difícil, en septiembre de 1536, Almagro da la orden de regresar al Cusco, subiendo esta vez a través de las costas del desierto de Atacama. Avanzando en pequeñas partidas provistas de grandes odres de cuero de guanacos y llamas llenas de preciosa agua, iniciaron su camino desde Copiapó. Ya era noviembre de 1536. Así, lentamente, en movimientos de pequeñas partidas que van llevando odres llenos de agua, va avanzando el resto de esta expedición. Finalmente llega a la zona de Arequipa en 1537, en el mes de febrero de 1537. Pero el infortunio no termina ahí. No solamente había un fracaso en la expedición. Al llegar se encuentra con una situación desastrosa en el Cusco. Los hermanos Francisco Pizarro están detenidos en poder de los indios que se han levantado. Y se han levantado porque consideran que el trato entregado por los conquistadores es humillante. El infortunio persigue al descubridor. Al llegar al Cusco se entera que los indios, desesperados con la explotación y maltrato que les dan los españoles, se han sublevado y están sitiando a la ciudad, en la que están encerrados los hermanos de Francisco Pizarro. Almagro ataca violentamente y se toma el Cusco, pero conserva prisioneros a los hermanos del gobernador. Piensa que es la única manera de mantener la ciudad en su poder y negociar con el todopoderoso Francisco Pizarro. Pero cae en el juego traicionero de este, que es mucho más agudo y decidido que el ya anciano y enfermo Almagro. Tendido en una angarilla, enfrenta a Pizarro en la batalla de las Salinas, donde es derrotado. Posteriormente es detenido, procesado y condenado a muerte. Almagro era originario del pueblo del mismo nombre, hijo natural. Cuando su madre decidió casarse, lo envió a casa de un hermano, donde sufrió una serie de malos tratos que le llevaron al joven Almagro, que en esa época debe haber tenido unos 6 años, a regresar a la casa de su madre. Cuando golpeó la puerta, apareció ella y sin invitarlo a entrar, le dio unas monedas y le dijo que por favor no volviera a regresar a su casa, que se fuera y que Dios lo acompañara en su aventura. A partir de ese momento comenzó realmente la verdadera aventura de la vida de Almagro. De ella no tenemos muchas noticias hasta que lo encontramos embarcado en la expedición de Pedrarías Dávila, que llegaría a Panamá. En Panamá, el Almagro logró reunir una pequeña fortuna dedicado a la crianza de caballos, que en esa época costaban mucho dinero en América, y fue ahí cuando conoció a Francisco Pizarro y a Hernando de Luque, con quienes formarían una compañía o sociedad para iniciar la búsqueda de
un reino fabuloso que se llamaba del Virú, y ese es el Perú que conocemos hoy día, donde los nativos decían que existía una enorme cantidad de oro, siguiendo la tendencia natural de lo que se ha denominado la leyenda del Dorado. Almagro fue el verdadero organizador de estas expediciones, siempre se preocupó de la parte logística, demostró mucha habilidad en eso, pero no dejó de lado la conquista propiamente tal. Recién se estaba explorando las costas de lo que hoy día es las costas del sur de Panamá y de Colombia. Almagro tuvo un hijo que lo acompañó siempre y una hija de cuya suerte no se sabe. Al llegar a conquistar el Perú, Almagro naturalmente lo hizo después de Pizarro, porque él se había quedado buscando refuerzos y buscando víveres, armas para permitir que los pocos hombres que seguían a Pizarro pudieran continuar con su empresa. Y fue esto lo que originó el distanciamiento entre Pizarro y Almagro, porque Pizarro pensaba que era natural que él y sus hombres que habían llegado primero al Perú disfrutasen los tesoros que lograron acumular hasta el momento en que se les reunió Almagro. Al final, Almagro recibió parte de esto, especialmente del rescate del Inca Atahualpa, pero a partir de ese momento las relaciones con Pizarro se deterioraron completamente y eso se reflejará en los acontecimientos posteriores. El 8 de julio de 1538, 3 años después de su partida al sur, el adelantado don Diego de Almagro encontraba la muerte por estrangulamiento en la prisión del Cusco. Su cuerpo fue llevado hasta la plaza donde el verdugo le cortó la cabeza. Un oficial, de buen porte y trato afable, contemplaba estas dramáticas escenas. Era el cuartel maestre de Pizarro y su nombre era Pedro de Valdivia. En la imponente ciudad del Cusco ha muerto Diego de Almagro. Observando esto está, tal como lo dijimos, un capitán, Pedro de Valdivia. El próximo capítulo, el tercer capítulo de esta historia de Chile realizada por Video Master Collection, es precisamente el proceso de conquista llevada adelante por este gran personaje, hombre culto y preparado, letrado, que es don Pedro de Valdivia. Nos vemos.